Diablo Inmortal ya está disponible. Este juego cross-platform de móvil y PC nos trae una de las mejores experiencias del clásico de los RPG, Diablo. Un juego divertido, colaborativo y que nos dará cientos de horas de diversión. Y para que tu experiencia en el universo de Santuario sea lo más cómoda posible, en este vídeo disponéis de una guía donde repasamos los conceptos más básicos e importantes, sobre todo al principio de nuestro periplo en Diablo Inmortal. Desde las distintas clases disponibles, la progresión de personaje, estadísticas, equipos, gemas y demás, así como las distintas formas de juego que encontraremos. Y sin más dilación arrancamos con esta guía, pero no sin antes presentaros a nuestro sponsor del día de hoy, Eneba.com. En Eneba.com yo y más de 6 millones de personas llevamos años ahorrando mucho dinero en juegos de todo tipo. Puedes encontrar cientos de juegos con un hasta 70% de descuento. Puedes descargar su app o visitar su web para ver la multitud de ofertas que tenéis disponibles todos los días. Y todo disponible tanto en España como para Latinoamérica. Disfruta más gastando mucho menos con Eneba.com. Diablo Inmortal nos trae la historia de los acontecimientos sucedidos entre Diablo 2 y Diablo 3. Y vamos a ver muchos elementos similares a estos dos juegos. La base de la jugabilidad es la misma, tenemos una vista isométrica clásica de estos RPGs, donde movemos nuestro personaje y lanzamos una serie de hechizos para atacar a nuestros enemigos. También cuando matamos criaturas podemos recoger las recompensas en el suelo. Para recoger el oro solo tenemos que pasar por encima, pero para recoger otros objetos como equipo tendremos que pulsar el icono de la manita que nos aparecerá aquí cuando estemos a rango del objeto. El juego está diseñado para dispositivos móviles, por lo que tendremos contenidos adaptados a este tipo de jugabilidad. En PC tendremos la posibilidad de asignar teclas para ciertas habilidades. Asimismo, tened en cuenta que los contenidos están diseñados para ser rápidos y reducidos. Podemos hacer mazmorras en grupos de hasta 4 personas, y las mazmorras en solitario no suelen durar más de 10 o 15 minutos. En la parte superior tenemos el retrato de nuestro personaje y junto a él tenemos la barra de salud. Bajo retrato tenemos las misiones activas en ese momento. En cualquier momento podemos pulsar clic encima y nos guiará hasta la posición donde se encuentra la misión a través de una serie de huellas que se dibujan en el suelo. Lo mismo podemos hacer marcando el objetivo en el mapa que podemos ampliar desde aquí. En la parte derecha inferior tenemos las habilidades en la versión de móvil que podemos pulsar directamente. Recordad que la posición de algunas cosas pueden cambiar en la versión de PC que se encuentra en beta. Una de las grandes diferencias de la jugabilidad de Diablo Inmortal es que a diferencia de los otros juegos de Diablo, el maná y otros recursos específicos de clases se han eliminado por completo, y todas las clases funcionan bajo un sistema de CDs. Cada habilidad tiene un tiempo de reutilización, y tenemos que calcular muy bien los tiempos, el posicionamiento y la situación para hacer el máximo daño posible. Asimismo, a medida que vayamos lanzando habilidades, se irá recargando esta barrita que hay aquí chiquitina. Al máximo se activa la habilidad Ultimate, la más fuerte de nuestra clase, que estará disponible durante un tiempo definido. Durante el leveo iremos consiguiendo experiencia. Tenemos una cadena de misiones principal que nos irá contando la historia y enviándonos a matar enemigos, incluso hacer contenido estanciado como mazmorras que podemos hacer en solitario o también en grupo. Sin embargo, en ocasiones nos quedaremos cortitos de experiencia y nos pedirá que subamos a un nivel específico para seguir dándonos misiones. En estos casos, lo mejor para llegar a ese nivel es hacer contenido estanciado como fallas de desafío y otros contenidos que luego veremos qué tipos de contenido tenemos en el juego para ir subiendo experiencia y llegar a esos niveles. Una vez alcancemos el nivel máximo, que es el nivel 60, empezaremos a ganar puntos de parangón. Iremos subiendo niveles de parangón que nos darán más habilidades, poder y contenidos. Cada nivel de parangón tiene un árbol de talentos con los que podemos gastar estos puntos para personalizar más todavía nuestro personaje. En Diablo Inmortal tenemos actualmente 6 clases disponibles: Bárbaro, Cruzado, Cazador de Demonios, Monje, Nigromante y Mago. Cada una de estas clases tiene 12 habilidades desbloqueables que iremos obteniendo a medida que subamos de nivel. Asimismo, a más experiencia, las habilidades también suben de nivel, y a más nivel, más poderosas serán. De todas las habilidades, elegiremos 5 en nuestra barra de habilidades, que son las que tenemos disponibles para utilizar. Podemos hacer combinaciones de diferentes habilidades para cada situación o tipo de contenido. Así que será bastante común que tengamos una serie de habilidades que funcionen mejor en mazmorras, en contenido de mundo o en otros tipos de contenido. Así que os recomiendo buscar guías de clase que os pueden guiar un poco mejor qué combinaciones funcionan mejor para cada clase y cada tipo de contenido. Os dejo algunos enlaces en la descripción. Cada clase tiene una personalidad y una jugabilidad únicas. Por ejemplo, si quieres ser un personaje melee que destroza enemigos a base de porrazos, tenéis al Bárbaro.
Además, es una de las clases más fáciles de dominar del juego y más necesarias, porque también tiene la habilidad de bufar a sus compañeros en contenidos de grupo a niveles altos, por lo que se convierte en una de las clases más importantes y que siempre querrás tener al menos uno en tu equipo. El cruzado es muy rápido, porque tiene una habilidad única para montar un caballo durante un tiempo. El cruzado es sumamente rápido, es una de las que más movilidad tiene, porque tiene una habilidad única que puede montar en caballo durante el combate durante un tiempo definido. Es de las que menos daño hace, pero es la clase más resistente al daño recibido y será la que vaya por delante de cualquier grupo realizando la función de tanque, entre comillas. Tiene una serie de habilidades a melee y su jugabilidad es bastante divertida. El monje es la clase que domina las artes marciales, una clase sumamente rápida que combina una serie de ataques a corta distancia. Es con diferencia la clase más difícil de dominar. En el juego, pero una vez dominado es sumamente divertido. El nigromante es una de las clases más populares del juego, combina una serie de ataques a distancia, pero lo más interesante es que es capaz de levantar a nuestras víctimas como no muertos a nuestra disposición. Y podemos utilizarlo para atacar a nuestros enemigos. Es una clase que se utiliza mucho como apoyo en grupos. El cazador de demonios puede hacer una cantidad ingente de daño a un solo objetivo, así que es otra de las clases que vas a querer siempre en tu grupo. Además, es muy versátil para el leveo y para hacer mazmorras en solitario. Tiene una combinación de ataques a distancia con una jugabilidad. Tiene una combinación excelente de ataques a distancia con una jugabilidad muy divertida. Como parte negativa, es la clase más lenta del juego. En cambio, si quieres más movilidad y mucho daño, tienes el mago. El mago es la clásica clase que usa magia que lanzará hechizos a rango. Como cualquier otro juego, este tipo de clases suele ser las que más daño hacen, aunque su supervivencia es inferior a otras clases como el bárbaro o el cruzado. Requiere también un dominio del posicionamiento en combate excelente, ya que será importante esquivar daño, además de estar lanzando ataques constantemente. A medida que subamos de nivel, iremos siendo más poderosos e iremos mejorando nuestras habilidades, aunque uno de los pilares del progreso del personaje en Diablo Inmortal se encuentra en el equipo. Encontraremos equipo de enemigos, cofres y básicamente de todos los contenidos que hagamos en el juego. Podremos diferenciar las calidades de equipo por sus colores, en este orden de menos a más: blanco, azul, amarillo y naranja. Los objetos blancos son los menos poderosos y serán muy abundantes al principio, y los naranjas son las piezas legendarias, las más poderosas del juego. A medida que vayamos subiendo de nivel, iremos también obteniendo objetos de mayor calidad y de rango. Cada objeto tiene una serie de estadísticas que tenemos que tener en cuenta. Dependiendo de la clase que juguemos, querremos equipar equipo que mejore las estadísticas más importantes para nuestra clase. Asimismo, también nos darán atributos y atributos mágicos. Los atributos mágicos nos dan ciertos poderes adicionales que nos aumentan estadísticas o nos dan ciertos buffos, como por ejemplo porcentaje de daño adicional, aumento de velocidad o reducción de tiempo de reutilización, entre otras cosas. Las estadísticas básicas aparecen junto al icono del objeto. Tenemos vida, que aumenta los puntos de vida, daño, armadura, que reduce el daño recibido de ataques no mágicos, penetración de armadura, que reduce la efectividad de los ataques enemigos, también tenemos índice de ataque, aumenta nuestro porcentaje de daño, y también tenemos potencia, que hace que los prejuicios que lancemos a los enemigos duren más tiempo, así como resistencia, que hace que los prejuicios que nos envían los enemigos duren menos tiempo. Tenemos 5 atributos principales en el juego: fuerza, inteligencia, entereza, vitalidad y voluntad. Por ejemplo, la fuerza es el atributo principal para el bárbaro, el monje y el cazador de demonios. La inteligencia, en cambio, es el atributo principal para el mago. Todos los atributos aumentan nuestro índice de ataque y defensa. También tenemos conjuntos de piezas de equipo que se retroalimentan entre sí, son los llamados sets. Si equipamos 3 piezas o 6 piezas del mismo set, nos darán estadísticas y bonus adicionales. También otra forma de aumentar poder es mejorando nuestro equipo. Para ello iremos al herrero y tenemos la sección mejora, donde podemos mejorar cada una de las piezas a otro nivel. Para ello gastaremos oro y materiales reciclados de otros equipos que hemos destruido. Recordad que todo el equipo sobrante tenemos que destruirlo en el herrero. Desaparecerán las piezas, pero nos darán a cambio materiales que son los que utilizamos para mejorar equipo. Cuanto mejor sea el equipo que destruyamos, más materiales y mejoras nos dará. Por cierto, si mejoramos una pieza de equipo y encontramos una mejor, no pasa nada, porque podemos traspasar las mejoras que hemos aplicado a una pieza a otra. Así que mejorar piezas no es una pérdida de oro ni materiales, porque esa mejora la podemos traspasar a mejores objetos que nos caigan en el futuro. Además, si destruimos una pieza que la tenemos mejorada, nos va a devolver siempre el 100% de los materiales que hemos invertido en ella. En nuestro personaje también podemos ver todas las estadísticas básicas y atributos que tenemos actualmente. El objetivo es ir mejorando el equipo para mejorar estas estadísticas que definirá la efectividad de nuestra clase.
Y por supuesto, como comentamos antes, el equipo más poderoso es el legendario, el color naranja. Nuestro personaje llegará a equipar 6 piezas legendarias. Hay varias de ellas, pero solamente algunas son las bis, las mejores por ranura, que son el objetivo que tenemos que conseguir para tener el personaje más inmortal de todos. Otro objeto que nos permitirá mejorar nuestro equipo son las gemas. Encontraremos gemas normales y legendarias, que nos mejorarán las estadísticas y poder de nuestro personaje. Algunas piezas de equipo veremos que tiene una pequeña ranura, y en esta ranura es donde colocaremos estas gemas. Y lo que harán es mejorar las estadísticas del equipo. Las gemas normales mejorarán estadísticas como fuerza o agilidad, y las legendarias, además de esto, nos concederán nuevas habilidades y puede cambiar completamente nuestra forma de jugar. También podemos mejorar las gemas legendarias en el joyero, que no encontraremos en Westmarch, y las mejoraremos mediante el uso de runas. Estas runas las podemos encontrar en las fallas antiguas. Otra forma de personalizar el equipo es mediante los dijes, que ocupan su propia ranura de equipo y podemos tener hasta 5 activas. Nos darán ciertas pasivas y bonuses que podemos mejorar nuestras habilidades. Son como una especie de encantamiento. Conseguiremos gemas mediante todo el contenido que vayamos haciendo. De inicio iremos equipando gemas normales que vayamos encontrando. Si queremos priorizar, las topacio nos van a dar más resistencia, las zafiro más penetración de armadura y las rubí más vida, así como las turmalinas nos darán más porcentaje de daño. Las gemas legendarias, que son las más interesantes, las iremos consiguiendo en la falla de desafío al inicio, así como recompensa del pase de batalla entre otras fuentes. Asimismo, las gemas también tienen rangos, las podemos subir de nivel mediante otras gemas del mismo tipo mediante el joyero. Está claro que contra más rango, más estrellitas, pues mejores resultados van a dar. Diablo Inmortal tiene un pase de batalla que es uno de los pilares fundamentales del progreso en el juego. Nos ofrece centenares de recompensas y podremos ir progresando el pase de batalla a medida que hagamos contenido. A partir del nivel 10 lo tenemos desbloqueado y podremos ir progresando. Sin embargo, a través de micropagos podemos acelerar este proceso. El pase de batalla nos va a dar muchas de las recompensas legendarias más poderosas del juego y que solamente se pueden conseguir mediante este método. Y realmente tenemos dos tipos de pases de batalla. Tenemos el normal, el gratuito, que podemos ir subiéndolo, pero luego tenemos el premium que cuesta dinerito. Y con ese premium podemos conseguir recompensas que no conseguiremos con el normal, además que lo haremos mucho más rápido. Así que sí, es una de las polémicas que tiene este juego, entre otras cosas, y hay una diferencia en cuanto a subir en el pase de batalla básico y el premium, pero eso es tema para otro vídeo. Por cierto, el pase de batalla premium cuesta 5 euritos al mes, y si vais a estar muy dedicados al juego creo que vale la pena. Es como una especie de suscripción que tenemos opcional dentro de este juego. En Diablo Inmortal puedes jugar en solitario o junto a otros jugadores que podrás ver en el mundo abierto. Cada zona puede tener cientos de jugadores, así que vas a ver un mundo bastante vivo con otros jugadores pululando a tu alrededor. También puedes invitar a tus amigos de Battle.net y cualquier otro jugador que puedas ver por el mundo. E incluso puedes unirte a un gremio donde puedas hacer muchas más actividades y conocer otro tipo de personas. En el mundo podrás encontrar jefes de mundo y eventos, que podrás derrotar junto a otros jugadores, amigos o gente que te encuentres por ahí. También encontrarás encargos, que son misiones cortas que podrás hacer en ciertos puntos del mapa o te enviará a mazmorras para completarlos. Nos van a dar muchas recompensas. Puedes conseguir estas misiones a través del panel de anuncios de la ciudad. Son básicamente diarias que puedes hacer todos los días. Vas a tardar más o menos media horita en hacerlas todas, pero si no puedes entrar todos los días al juego no pasa nada. Existe un sistema en el que se guardan estas diarias durante 3 días, así que puedes hacer todas las diarias acumuladas el tercer día sin perder absolutamente nada. Otro contenido interesante es el bestiario. Al principio de la historia desbloquearemos este libro, donde podemos coleccionar bestias que iremos matando por el mundo. Están divididas en 3 categorías y a medida que vayamos derrotando estos tipos de criaturas iremos completando páginas del libro. A medida que completemos páginas conseguiremos muy buenas recompensas. También tenemos las fallas de desafío, que son unas mazmorras por niveles donde nos enfrentaremos a hordas de enemigos y poderosos jefes. Podemos hacerlas en solitario o en grupo, y es uno de los lugares donde encontraremos mejores recompensas. También podemos aumentar la dificultad de estas fallas de desafío para conseguir más recompensas. También tenemos las fallas antiguas, que son una combinación de las Nephalem y las fallas superiores de Diablo 3. Son mazmorras cortas generadas aleatoriamente, así que cada vez que hagamos una será totalmente diferente a la anterior. Nos adentraremos a estas fallas, derrotaremos un montón de enemigos hasta que consigamos llegar al guardián final, que con su derrota conseguiremos muchas recompensas. También podemos subir estas fallas antiguas para poder mejorar también las recompensas. Tenemos que utilizar estos blasones. Este objeto lo podemos conseguir en distintas actividades del juego, o también progresando a través del pase de batalla o haciendo fallas normales o también comprándolo con dinero en la tienda. Cada blasón es un modificador de la falla antigua y puede ser positivo o negativo para nosotros. Por ejemplo, pueden hacer que los enemigos exploten en un momento determinado
o que tengamos más daño aumentado en ciertos enemigos. Cada jugador puede usar hasta 3 blasones en la misma grieta. Sin blasones, las fallas antiguas nos dan recompensas interesantes, pero será importante usarlos porque nos van a ayudar a conseguir las mejores recompensas de las fallas antiguas, que no son pocas. También otros contenidos que tenemos disponibles son las raids y las mazmorras. Disponemos de 8 mazmorras disponibles de inicio y cada una de ellas tiene diferentes diseños y estrategias. Nos adentraremos en calabozos donde lucharemos contra multitud de enemigos hasta derrotar al jefe final. Es la base PvE del juego. Las normales las podemos hacer en solitario o en grupo. Asimismo, Diablo Inmortal dispondrá en el futuro de raids, donde hasta 48 jugadores se enfrentarán a poderosos jefes. Infercario es la primera de ellas que vienen con el lanzamiento del juego con 3 potentes jefes. Son contenidos que los conseguiremos alcanzar cuando vayamos subiendo ya a nivel máximo. También tenemos PvP para vuestro disfrute. Existen arenas de 8 contra 8 estilo MOBA, donde tenemos que sacar todas nuestras habilidades a relucir. Estará disponible durante unas determinadas horas del día y podemos unirnos a través de un buscador de grupos al que podemos unirnos en solitario o con otros amigos. Sin embargo, queda recalcar que en Diablo Inmortal, a diferencia de otros títulos de la franquicia, el contenido PvP está construido sobre la existencia de 3 facciones. Al principio perteneceremos a la facción de aventureros. Los aventureros son la primera facción del juego y no tenemos que hacer nada porque nada más creando un personaje somos miembros de los aventureros. No tiene ningún impacto sobre el tipo de contenido que vayamos a hacer, y tenemos acceso a contenidos exclusivos como las otras 2 facciones. Pero no son facciones que elijamos por roleplay o porque me gusta este color o me gusta la temática de esta facción, sino que actúan como rangos, como categorías, que separarán a los mejores jugadores del resto. Aventureros seremos todos de inicio, pero podemos optar a unirnos a la facción de las sombras. Podemos unirnos a ella a través de una lotería que se celebra diariamente, o también al ser invitado por otro miembro de esa facción. Una vez allí, tenemos acceso a una serie de contenidos exclusivos, tareas diarias y desafíos que aumentarán la dominancia de nuestra facción. El objetivo es luchar contra los inmortales. ¿Pero quiénes son los inmortales? Pues es la tercera facción a la que aspiramos a formar parte. Los jugadores más poderosos del juego se podrán unir a la facción de inmortales, pero tendrán que demostrar su valía con grandes desafíos. Tanto es así que solamente 300 jugadores por servidor podrán formar parte de esta facción. Hay una serie de mecánicas y contenidos exclusivos increíbles, pero hará falta un vídeo completo para contarlo todo porque podemos estar aquí 4 horas. Es uno de los sistemas más interesantes que he visto y ojalá esto lo introduzcan en el futuro Diablo 4 porque es una pasada. Si lo pedís en comentarios podemos hacer una guía específica sobre este tema de las facciones. Y hasta aquí esta guía para principiantes de Diablo Inmortal. Como habéis podido comprobar, es un juego sumamente completo con muchas mecánicas y multitud de cosas a tener en cuenta. Es un juego de móvil, pero no es ninguna tontería, es bastante completito. El objetivo de esta guía es ofreceros información sobre los puntos más importantes, especialmente para los que se inician en este juego en vuestro camino hasta nivel 60. No olvides unirte a nuestro Discord, donde somos una comunidad cada vez más grande, donde compartimos el amor por este tipo de juegos y otras tantas cosas. Tenéis la invitación en comentario fijado y en descripción. Y sin más, gracias por ver esta guía y no dudes en dejar tus dudas e impresiones abajo en la casilla de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.